¿Se ve la opción que se está grabando? Sí, Ok. Eh, Muy buenas noches, damas y caballeros. En esta oportunidad hemos venido a presentarle el trabajo que se titula Estallido de rocas y subsidencia. Eh, los integrantes son Acuña Flores Magda, Sánchez Soto, Priscila Allison, Vázquez Serna Ítalo y el que les habla, Alexander Aponte Ruiz. Desde ya les agradezco su atención. Bien, para hablar de la introducción y si hablamos de minería, podemos encontrar que surgen diferentes incógnitas relacionadas a esta actividad y que muchas veces dejan en tela de juicio la capacidad de los profesionales por tratar de controlar una serie de fenómenos que producen cualquier cambio en el macizo rocoso, ya sea contaminación al medio ambiente, subsidencia en zonas aledañas, derrumbes, entre otros. Por ejemplo, el estallido de roca trae consigo muchas consecuencias y efectos que perjudican a la empresa, ya que refiere a la liberación súbita de energía que expulsa fragmentos de roca a gran velocidad y en todas las direcciones. Así, liberan polvo, caída de más rocas. Esto puede afectar la salud de los trabajadores. Además, podemos definir el estallido de rocas como una liberación repentina y violenta de energía acumulada en una masa de rocas, lo que produce fuertes daños a la estructura interna de la mina. Mientras más profundo, existe una mayor posibilidad de que ocurra un estallido de roca. Esto sucede cuando la acumulación de esfuerzos fracturan la roca intacta, creando nuevas familias de discontinuidades. Asimismo, consideramos la subsidencia del terreno, ya que este comprende un tipo de riesgo que afecta extensas zonas territoriales, causando importantes daños económicos y sociales. Ello se debe a muchas causas, como puede ser la disolución de materiales profundos, la erosión del terreno en profundidad, la compactación de los materiales del terreno. Todas estas causas se manifiestan en la superficie del terreno mediante deformaciones verticales que pueden variar, llegando hasta varios metros durante diferentes periodos. Para analizar la manera en que ocurren los estallidos de roca, debemos tener a consideración aquellos factores que intervienen para que esta anomalía pueda ocurrir. Se tiene en consideración los siguientes factores: el medio geológico y el macizo rocoso, que dependiendo de dónde se realice el minado, la roca puede verse más afectada, teniendo en cuenta la presencia de plegamientos principales, fallas, familias de discontinuidades, entre otros. Le paso con mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, en los objetivos generales, en el presente trabajo tiene como finalidad hacer un análisis muy minucioso acerca de las principales causas que puedan generar los fenómenos de estallido de roca y subsidencia. En los objetivos específicos, el grupo se está enfocando en lograr concientizar y promover una buena cultura de seguridad y prevención para todo trabajo que conlleve tener presentes túneles de gran extensión y profundidad para poder evitar pérdidas humanas y materiales utilizados. A continuación le paso con mi compañero Aponte. Gracias, Magda. A continuación voy a hablar acerca del marco teórico. Para analizar el sentido general de lo que concierne el estallido de rocas y con ello la subsidencia, vamos a profundizar en conceptos importantes que este trabajo permitirá conocer a los lectores del mismo y así evitar sucesos como los ocurridos en la mina de Sudáfrica o los más sonados en Perú de los años 90 de los estallidos de roca de la galería de la unidad minera de Casapalca o mina Uchuchacua. El primer concepto es estallido o reventón de rocas. Se refiere generalmente al debilitamiento, desprendimiento repentino y violento del macizo rocoso en un área de perforación subterránea. Principalmente se debe a la presión del macizo rocoso existentes alrededor de la excavación. Por ello la importancia de diseñar una bocamina curva en la parte superior. Y por la debilidad del macizo rocoso, haciendo que el desprendimiento se genere con gran energía. A continuación les diré una lista de tipos de estallidos. Estallido por deformación, que es caracterizado por el descostramiento, el pandeo, que es la expulsión de grandes lajas o costras de rocas, la ruptura del frente o pilar, que es la expulsión violenta de la roca, la ruptura de corte, que es la propagación violenta de la fractura, y deslizamiento en falla, que es el movimiento violento en algún tipo de contacto existente.
Otro punto a tomar en cuenta en el marco teórico es la estabilidad, el cual se define como darle firmeza o permanencia constante a una zona en específica del macizo rocoso durante las labores mineras. Estas normalmente se cumplen con los conocidos métodos de sostenimiento por soporte metálico de madera, con relleno, con pernos, mallas, shotcrete, etc. Otra definición importante es el sostenimiento, el cual es el refuerzo necesario para una labor de excavación minera para evitar derrumbes y generar seguridad en la zona. Para generar un buen sostenimiento es importante un correcto análisis del macizo rocoso mediante pruebas de laboratorio geomecánicas, ya sea con el software DIT o Rock Science. También podría analizarse por cálculos de ERMRS-89 o métodos empíricos. Otro concepto importante es la de qué es una falla. Una falla es una ruptura o distancia que separa dos cuerpos de rocas, principalmente caracterizados por estrías y espacio entre ellas. Podemos encontrar falla de rumbo normal o inversa. También encontramos las discontinuidades, que es una rajadura, fractura o junta, el cual es necesario analizar para determinar la calidad de la roca. Otro concepto necesario es la geomecánica, ciencia que se encarga netamente del estudio del comportamiento del macizo rocoso y las fuerzas aplicadas a estas mismas como consecuencia de una excavación subterránea, dándole soluciones óptimas al sostenimiento y así evitar daños irreversibles y sobre todo gastos. Los esfuerzos son fuerzas existentes alrededor de cualquier tipo de excavación subterránea o labor minera. Son las causantes de los deslizamientos o desprendimientos de rocas dentro de una unidad minera, aunque parte de estos derrumbes también se deben al dinamismo de la Tierra o eventos sísmicos. Otro factor importante también dentro del marco teórico es la energía interna. Es la energía concentrada o almacenada en cualquier material, el cual podría convertirse en energía potencial o cinética. Para el estudio del presente informe, será necesario analizar las fuerzas acumuladas in situ, concentradas en el macizo rocoso y que puedan generar el desprendimiento o deslizamiento de las rocas en una excavación minera. La energía interna se puede dividir en dos: energía de equilibrio estable y energía de equilibrio inestable. La primera es la que se caracteriza por concentrar una energía liberada menor o igual a la energía consumida. La segunda es la energía donde se almacena mayor cantidad de energía liberada con respecto a la energía consumida. Además, según el doctor Humberto Peovas en su ponencia del mecanismo, predicción, prevención y control de los estallidos de rocas, dado el julio del 2020, nos indica: es necesario analizar la energía o ensayos post ruptura para así controlar mis deformaciones transversales y con ello mis deformaciones volumétricas. Es decir, teniendo en cuenta el ensayo post ruptura, podremos tener en cuenta en cuánto fue el exceso de energía liberada del macizo rocoso para tener un mayor control sobre estos deslizamientos. Otro concepto básico es la presión. La presión en simple es la fuerza ejercida sobre un área en específico. El tener en cuenta las condiciones de presión en los trabajos mineros nos dará ese plus necesario para aumentar las condiciones de seguridad de la labor. La subsidencia es un fenómeno geológico que se caracteriza por el hundimiento de la superficie de un terreno, debido principalmente a las labores realizadas en la actividad minera, como en galerías. Normalmente no suele causar daños mortales, pero sí daños materiales con grandes pérdidas de dinero. La subsidencia se divide en dos: endógena y exógena. La primera es el cual hace referencia a procesos geológicos internos como fallas, pliegues, vulcanismo, etc. El segundo hace referencia a la compactación natural o antrópica de los suelos. A continuación le voy a dar el paso a mi compañero. Bien, gracias. Vamos a hablar sobre el estado de arte y para ello tenemos que definir lo que es estallido de rocas. Los estallidos de rocas son el debilitamiento y desprendimiento violento de los bloques rocosos dentro de la excavación subterránea.
Generalmente se le puede atribuir a los siguientes factores, que son la presión de la masa rocosa alrededor de la excavación y la debilidad del material por no soportar la presión del macizo, haciendo que la energía almacenada se libere violentamente y esto produzca la rotura. Bien, además es importante mencionar que el desprendimiento es súbito y violento, y son de grandes bloques de roca como una consecuencia de las grandes presiones ejercidas en el contorno de una excavación y que generalmente ocurre a grandes profundidades. Los factores que influyen para producirse el estallido de roca son el medio geológico, las propiedades de comportamiento mecánico de ese medio geológico, el campo de esfuerzos original. Voy a hablar del medio geológico porque me parece el más importante. Trata de que la presencia de plegamientos en algunas minas metalíferas y mayormente en minas carboníferas, el minado en sistemas de plegamientos principales crean zonas muy susceptibles a la ocurrencia de los estallidos de roca. Y es por eso que ocurre un estallido de roca. Ahora vamos a ver los factores que influyen para producirse los estallidos de roca en posterior a un minado. Bien, estos factores son relevantes y básicamente comprenden los esfuerzos inducidos por el minado y la energía de deformación. Los esfuerzos inducidos por el minado en las zonas de altas concentraciones de esfuerzos ocurren una serie de mecanismos complejos, entre los cuales el almacenamiento de la energía de deformación constituye una fuente de energía sísmica que puede generar un estallido de roca. La importancia del fenómeno del estallido de roca. Bien, hoy en día es imprescindible la seguridad en la minería. Por ello, es de gran importancia las pautas tomadas en relación de labores mineras para evitar riesgos desastrosos de trabajadores que laboran en minería subterránea, ya que el fenómeno de un estallido de rocas es flexible. Por ello, al iniciarse un proyecto minero se debe considerar que el macizo rocoso esté estéticamente inducido por fuerzas de su misma naturaleza, para así poder conservar su estabilidad. Algunos casos registrados por estallido de rocas es de la mina Cazapalca en Perú, que tuvo un estallido de rocas en una galería. Esa mina tiene 1.300 metros de profundidad y la roca es competente. Las primeras noticias sobre la ocurrencia de estallidos se remontan a aproximadamente la segunda mitad de la década de los 70 y ocurrió principalmente entre las excavaciones asociadas a las vetas MNOP, en las cuales se utilizaron mayormente el método de minado shrinkage. Asimismo, en la mina Uchucchacua hubo un estallido de roca de 10.45. Esta falla rubí busaba a la izquierda y la falla tensional que busaba a la derecha formaron una cuña. Y en esta área se presentaron los estratos y un sistema principal de diaclasa, lo que dio lugar al estallido de rocas. A continuación voy a hablar de la subsidencia y para eso requiere un concepto muy básico, ya que la Real Academia Española establece la definición como hundimiento paulatino del suelo originado por las cavidades subterráneas producidas por las extracciones mineras. Hay tipos de subsidencia, importancia del fenómeno de la subsidencia y casos registrados por subsidencia. Bien, Thomas 2019 establece la definición que la subsidencia del terreno es un fenómeno consistente en el hundimiento de la superficie terrestre, cuyo origen puede deberse a diversas causas generando cuantiosos daños en aquellas infraestructuras que asientan sobre ella. Algunos de los tipos de subsidencia las clasificó Scott en función a los mecanismos que la desencadenan. Ahí podemos ver ambos gráficos que refieren a la actividad volcánica y tectónica, que es uno de los factores, también los terremotos, las cargas superficiales, el traslado de sólidos, entre otros. Pero podemos destacar la extracción de fluidos desde reservas y manantiales subterráneos, ya que pueden estos ser petróleos, agua subterránea, gas o vapor de agua. Bien, gracias. Le voy a pasar con mi siguiente. A continuación, voy a explicar aspectos principales del tema, que es estallido de roca y subsidencia. Bueno, algunos de los aspectos principales son las mediciones de esfuerzos in situ. Los esfuerzos in situ son las tensiones ejercidas que contiene el macizo rocoso. Estas tensiones pueden ser el peso que soporta el material por encima del mismo, el confinamiento y los antecedentes previstos de tensiones existentes en el macizo rocoso. Lo importante de estos esfuerzos in situ es que nos permitirá conocer los esfuerzos existentes en la zona a trabajar, minimizar los efectos de la ejecución de una obra sobre un macizo rocoso, poder conocer la estabilidad de la zona. Asimismo, podemos
saber la dirección en la que actúan las tensiones principales, la posición en la que la roca es más débil y más probable de fracturarse, qué consecuencias generarán las tensiones en las aberturas y sostenimiento, y tener conocimiento del estado de tensiones alrededor de las aberturas en el estado de diseño. Factores que contribuyen a la ocurrencia del estallido de rocas. Está dividido en tres factores. El primer factor es factores de técnicas mineras. Por ejemplo, la realización de las labores mineras dejando pilares sin un buen sostenimiento técnico. El siguiente es el corte del espacio de explotación por una gran cantidad de excavaciones preparatorias y de corte. Realización de trabajos con frente largo y al encuentro. Extracción de pilares muy cargados. La acción de cargas adicionales en el macizo durante la realización de los trabajos y voladura. Y finalmente, mal empleamiento del sostenimiento. Los segundos factores que influyen en la ocurrencia de estallido de roca son los factores geológicos, los cuales son existencia de mineral lo suficientemente resistente y elástico, que exista por el techo y piso de mineral capas potentes de roca existente, suficiente profundidad en la excavación, ya que a mayor profundidad, mayor probabilidad de estallido de roca, afectación tectónica y realización de labores mineras cerca de la zona. Otros factores también son el incremento de la profundidad y extensión de la mina, cambios adversos en el macizo rocoso, erróneos métodos de soporte, rellenos usados en zonas minadas y conjunto de todo lo anterior mencionado. También podemos encontrar como otro aspecto principal indicadores de daños por esfuerzo, el cual habla del descostramiento o lajamiento de la roca, fracturamiento inducido, evidencias que demuestran la falla en el corte de estructuras, sobreexcavación y daño tipo muescas, daño de deformaciones en sistemas de soporte, convergencia de excavaciones, ruidos asociados a la falla del macizo rocoso. Otro aspecto importante es el nivel freático, el cual es la acumulación de agua presente en el macizo rocoso, el cual al exceso de humedad puede ser un factor determinante para que los fenómenos de subsidencia se generen. Y también otro aspecto importante a analizar es la geotecnia, rama que ayuda en el estudio de las propiedades mecánicas de los macizos rocosos empleados, tanto en el campo minero como para el campo de construcción. Es indispensable para evitar accidentes antes, durante y después de una actividad. Gracias. Los casos en el Perú. Uno de los peligros de trabajar en minería subterránea es la inestabilidad del macizo rocoso, lo cual se manifiesta bajo el efecto del estallido de roca. Este fenómeno es frecuente en distintas partes del mundo y en el Perú también. Tenemos el caso de la mina Uchucchagua. Esta unidad minera, ubicada en la provincia de Ollón, departamento de Lima, pertenece a la compañía Buenaventura, una de las mayores productoras de plata en toda Sudamérica. En el 2013 presenció el primer incidente por estallido de roca con daños personales. En los años siguientes, 2004 y 2005, se seguía presenciando incidentes como este. Fue para el último año que se empezó con el primer estudio de yacimiento minero de Uchucchagua. Este incidente dependió de condiciones geológicas naturales como aspectos estructurales, litológicos, técnicos, además de las condiciones geomecánicas de la roca y el método de minado. Para la prevención de este fenómeno, Uchucchagua realizó una supervisión sísmica que cuenta con la capacidad de clasificar los eventos sísmicos por estallido y por voladura. Ahora también tenemos el caso de la mina Cazapalca, en el Perú. Cazapalca, que se encuentra ubicada a 122 kilómetros de la ciudad de Lima, a 4.200 metros sobre el nivel del mar en el flanco occidental de la cordillera de los Andes. Anualmente produce 1.100.000 toneladas cortas secas de minerales de cobre, plata, plomo y zinc. La explotación que realiza Cazapalca es por métodos de almacenamiento provisional y por corte y relleno. A mitad de la década de los 70 se registró el primer caso de estallido de roca entre los años 80 y 90. Este fenómeno fue en aumento. Las zonas críticas se registraron entre los niveles 2.300 y 3.000 de algunas excavaciones de Cazapalca. Donde se encontró rocas volcánicas Tablachaca,
y mayormente se realizó el método del minado Stingray. Luego de varios estudios realizados a la zona de Casapalga, se concluyó que los resultados de rocas son productos de factores que alteran la estabilidad de ciertas estructuras de la mina. Por ejemplo, los esfuerzos inducidos por el minado. Tenemos el aumento de densidad de las excavaciones en relación a las características morfológicas de la veta, un mal planeamiento y diseño del minado. Otro factor es la gran cantidad de vacíos que se abandonaron y se produjo situaciones de inestabilidad por causa del tiempo o un mal reemplazo de estructuras de pilares. También tenemos las características del medio geológico, como particulares petrológicas y mineralógicas del macizo rocoso. También es importante identificar las discontinuidades, quienes son las que guían el mecanismo de la falla violenta. Y por último tenemos el comportamiento del medio geológico, la poca resistencia al corte que presentan las discontinuidades del volcánico Tablacho. Ahora le daré el paso a mi siguiente compañero. Bueno, en los casos del mundo, tenemos a la mina El Teniente, que es de Chile, la cual se desarrolló en el fenómeno de estallidos de rocas y es una propiedad de Coldeco. Corresponde a un extenso depósito de cobre y molibdeno. También es considerada la mina subterránea más grande del planeta. Este depósito puede ser clasificado de acuerdo a su tamaño como supergigante. Comenzó a ser explotado en 1905 y actualmente cuenta con más de 3.000 kilómetros de galería subterráneas y ha producido a lo largo de su historia cerca de 22 millones de toneladas de cobre fino. Su metodología de extracción utilizada en el yacimiento, el Teniente, corresponde a métodos de explotación subterránea, especificando los métodos de hundimiento, donde la cavidad desde donde se extrae el mineral no requiere soporte. Estos métodos abarcan desde trabajo realizado, como el desarrollo de caserones y recuperación de pilares, hasta el método de block caving, que fue aplicado en el Teniente desde la década de 1940, donde los principales problemas de estabilidad en las labores eran la caída de planchones y colapsos de galerías. Más tarde, como consecuencia de sectores productivos más profundos, cambios en las propiedades físicas y mecánicas de las rocas y la explotación del mineral primario, ha llevado a la mecanización de las labores mineras. Por último, en la mina del Teniente se han realizado una serie de variantes al método de panel caving, con el fin de evitar inestabilidad de las labores mineras en los estallidos de roca. A continuación, en la siguiente PPT, tenemos a la mina Galena, el cual está ubicado en Wallace, Estados Unidos. Es una mina de plata, cobre, plomo de 5.800 pies de profundidad, que produce aproximadamente 900 toneladas de mineral diariamente. La mina ha tenido una actividad sísmica constante desde los fines 50 y han determinado que el cable de fibra óptica de Optical Cable Corp ha ayudado a la mina a monitorear y manejar estos cambios sistemáticos, dando como resultado 0 muertes y 0 lesiones relacionadas con estallido de roca desde el 2001. Esta mina tiene uno de los sistemas de monitoreo más avanzado por su tiempo, pero depende su proceso manual desde la oficina subterránea. Hoy en día el monitoreo es en tiempo real de la actividad sísmica de la mina, ya que nos permite alertar a los trabajadores si se detecta un problema y así podemos sacarlos de un área hasta que la roca se estabilice. Este proyecto también ha ayudado a reducir lesiones y evitar accidentes a nuestros colaboradores. Gracias al cable de fibra óptica, los operadores mineros ahora pueden monitorear y solucionar sus problemas desde la superficie o incluso desde lugares remotos, usando su celular o una laptop. Actualmente, este monitoreo está en uso para controlar las condiciones de estallido de roca en Suecia y se usa en condiciones de suelo de compresión. También se utiliza este método en 3 minas canadienses para las condiciones sísmicas y de compresión. A continuación le doy el paso a mi compañero. Bueno, ahora les mencionaré algunas conclusiones.
Para reducir gastos en la etapa de producción se dependerá demasiado de cómo controlar los estallidos de rocas y deslizamientos. Los eventos sísmicos deberían tomarse en cuenta durante el análisis del macizo rocoso para el control de los estallidos de roca. La innovación de nuevos métodos de análisis de esfuerzos in situ podrían ser más eficientes y con ello evitaríamos gastos por deslizamiento o estallido de las rocas, el cual hasta podría para las actividades mineras por la magnitud del evento.